Imagínate que tienes tu propia casa, tu propia bandera, tu propia selección de fútbol, pero no tienes ningún vecino que quiera admitir que existes. Bien, pues esto es lo que les pasa a estos países que te traigo en este vídeo. Vamos a ver la lista de los países que te traigo, si les podemos llamar así, porque además también hay cositas que quiero contar sobre cada uno de ellos y las ganas que tengo de visitarlos. Pero antes de empezar, no hagas como la ONU y reconóceme que existo. Suscríbete al canal, dale a la campanilla para que YouTube te avise de nuevos vídeos. Voy subiendo vídeos de blog, viajando por ahí, y también vídeos de curiosidades en el mundo. Y también quiero hablar, y de hecho lo hago de vez en cuando, sobre la actualidad y lo que pasa en el mundo. Así que te dejo un tiempo para que lo hagas. Ya lo has hecho, comenzamos. Empezamos fuerte. Nuestro primer país se llama Transnistria. Y para conocerlo un poquito, tenemos que irnos al año 1990, el año donde se separa Moldavia de la Unión Soviética, el año donde se empieza un poco a caer la Unión Soviética, año 1991. Bien, hay una pequeña parte que es casi como una tira que se separó a su vez de la propia Moldavia, aunque realmente esto no lo reconocen los propios moldavos ni lo vas a ver en ninguno de los mapas que te encuentres. Es un sitio, según dicen, yo tengo muchas ganas de conocerlo, muy curioso, repleto de estatuas de Lenin, repleto de mucha simbología de la época de la Unión Soviética, donde aún hoy usan su propia moneda, el rublo transnistrio, donde la mayor parte de la gente habla ruso y no rumano como lo hacen en Moldavia, y donde están, digamos, en la frontera también con Ucrania. De hecho, de esa zona se habla también y se ha estado hablando de tensiones durante todo el tiempo que llevamos de conflicto en Ucrania. Lo más curioso, o una de las curiosidades, es que, aunque nadie lo reconoce, sí que tienen un equipo de fútbol entre, digamos, los mejores. Estoy hablando del Sheriff Tiraspol, que es un equipo acostumbrado a jugar competiciones europeas. De hecho, hace no muchos años jugó contra el Real Madrid. Es un equipo que domina la liga en Moldavia, aunque no forma parte o no quiere formar parte del país, pero es así. Es un equipo que además ha sido objeto de muchos ingresos por parte de los dueños del club, y es un equipo que a lo mejor no le podemos catalogar como nada comunista, entre comillas. Es decir, es todo lo contrario. No tenemos que cometer el error de pensar que Transnistria es un sitio donde la economía funciona a nivel de la Unión Soviética, ni mucho menos. Tienen un capitalismo como el de cualquier país europeo. Desde luego, si te gusta el fútbol y los países raros, aquí tienes un sitio, no solamente en este canal, en Alfon, sino también en el otro canal, Historias de Fútbol, donde voy hablando de historias de fútbol internacional y también, por supuesto, hablando de este tipo de cosas. Suscríbete antes de que diga alguien que no existo. Somalia es un país con muchísimos problemas internos. Nadie lo va a descubrir a estas alturas, pero no te voy a hablar de Somalia. Voy a hablar de Somalilandia, un país que se independizó, entre comillas, o se desgajó de este primero en el año 1991, aunque desde entonces prácticamente nadie le ha reconocido como tal. En Somalilandia tienen su propio ejército, su propio gobierno e incluso su propia moneda, el chelín somalilandés. Creo que lo he dicho bien. Pero nada, oye, que no hay manera de que nadie le reconozca. Lo que sí es curioso, voy a ver si encuentro algo en internet para enseñaros las imágenes. Es que en su propia moneda se les ocurrió, para tratar de llamar la atención, imprimir camellos en sus billetes. Otra cosa no, pero oye, imaginación tienen un rato. Sobre todo porque a lo mejor no es algo que llame la atención, pero sí que hacen esfuerzos ímprobos para demostrar que son únicos y que tienen que
ser reconocidos. Y además, esto es curioso, pero realmente no lo es tanto, ya que tenemos que pensar que la economía de Somalilandia es quizás sorprendentemente para algunos o no para otros, pero es mucho más estable que la economía de Somalia. Es verdad que estamos hablando de ejemplos que no son para nada lo mejor que te puedes encontrar, pero es paradigmático también que el país que se ha independizado y que no le reconoce a nadie es mucho más estable del que se supone que es el país del que le tenía invadido, entre comillas, ya me entendéis. ¿Quieres convertirte en ciudadano honorario de este canal de Alfon? Pues suscríbete y así serás parte de un país que tampoco es reconocido, así que bueno, pues pega con este vídeo. En serio, nada, es simplemente que pedirte que te suscribas. Es que lo he puesto en el guión antes, entonces pues digo, pues lo voy a hacer caso, ya que lo he puesto ahí. Igual lo debería haber puesto en otro sitio, en fin, pero lo he puesto aquí, así que si lo he puesto aquí, ahora te enteras y te tienes que suscribir. Seguimos. Nuestros dos países siguientes realmente sí les reconoce a alguien, que me estoy refiriendo a Rusia. Se trata del territorio de Abjasia y de Osetia del Sur. A ver, aquí es un poco... hay que explicar muchas cosas. Lo cierto es que estos dos territorios, a nivel legal, pertenecen a Georgia. Son dos países que son independientes de facto y que ocurren lo mismo que los ejemplos anteriores. Tienen su propio gobierno, tienen su propia moneda, cuentan con el respaldo, además en este caso de Rusia, para todo, lo que también ha supuesto últimamente algún que otro problema. Ya hablaremos de eso en algún otro vídeo. Pero lo cierto es que es otro de los países que no existen, porque en este caso solo son reconocidos por Rusia, y ahora estoy hablando de memoria, pero creo que Venezuela también le reconoce, y no estoy seguro, pero creo que alguno de los países de las islas del Pacífico, por llamarlo de alguna forma, creo que hay alguno de esos países que también le reconocen. Pero nada, poquísimo. Es uno de los países que a mí me encantaría visitar, pero lo cierto es que ahora mismo solamente se puede hacer a través de Rusia, ya que la frontera con Georgia está completamente cerrada y no te dan, o por lo menos no te contestan, si quieres pedir un visado para entrar desde allí. Para hacerlo, la idea sería viajar a Rusia y luego volver a pedir otro visado para entrar ahora sí en Abjasia. Esto es importante también porque decían, o por lo menos muchos dicen que conocen esta zona, que es una zona mucho más bonita que toda la zona de Batumi que estuvimos además el verano pasado. Me estoy refiriendo a la costa del Mar Negro de Georgia. Por eso, y porque debe ser muy curioso y debe ser muy interesante, yo tengo ganas de visitarlo, así que te voy a pedirte, sin ser demasiado pesado, pero es que lo tengo que hacer, suscríbete al canal, porque es una de las cosas que me pueden ayudar mucho a conseguir visitar no solamente Abjasia, sino muchos de estos países. Ahora, sigamos. Ahora vamos a hablar de un punto de conflicto, aunque ahora mismo y de facto no es lo que era hace unos años o hace unos pocos de tiempo realmente. Me estoy refiriendo a Nagorno-Karabaj, que era un territorio que suponía un conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. ¿Por qué digo esto? Porque ahora mismo no se le puede considerar como un país independiente de facto, aunque no le reconozca a nadie, que es el título del vídeo, lo sé, pero lo he incluido porque hasta hace no mucho tiempo sí lo era, aunque evidentemente en ese momento era apoyado claramente por Armenia. En la última guerra o en el último conflicto, finalmente los azeríes se hicieron con este territorio. Yo creo que es problemático porque la sensación que tengo con los armenios es que se les ha tratado muy mal. Por cierto, que uno de los planes de viaje para este año es conocer al fin Armenia. Y digo al fin por lo que me pasó el verano pasado. Si no lo sabes, vete a ver esos vídeos. Nuestro siguiente caso también está en Europa, en la isla de Chipre, concretamente en el norte. Estoy hablando de Chipre del norte. A ver, Chipre es una isla realmente dividida de facto entre dos países, lo que conocemos
como Chipre, y algo llamado la República Turca de Chipre, que es el territorio del norte de la isla que fue, digamos, capturado por las tropas turcas en 1974. De hecho, Nicosia, que es la capital, es una de las pocas que quedan ya, afortunadamente, ciudades divididas del mundo. Ahora mismo sí, en el medio de la capital está, digamos, la frontera para llegar a este otro país que realmente, como decía antes, solamente le reconoce Turquía. No hay nada más. Ningún otro país del mundo le reconoce. Por supuesto, ni que decir tiene que me encantaría visitarlo. De hecho, están mis planes para medio plazo. Nuestro siguiente caso está en los Balcanes, y este es un caso del que en las próximas semanas o en los próximos meses sí que voy a hablar, porque ahí sí que tengo confirmado la visita. Estoy hablando de Kosovo. Estoy hablando de un país que realmente no podemos decir que es un caso similar al de otros países que hemos nombrado, porque aquí sí que hay muchos países en el mundo donde sí le reconocen como país, pero no es algo general, por supuesto. Por supuesto, España no lo reconoce como tal, y como España, otros muchos países. La historia de Kosovo yo creo que no es ajena a nadie. Sabemos que hubo una cruenta guerra en los años 2000, en los años de esa década. Sabemos que se independizó un poco por la fuerza y un poco ayudado por las circunstancias, vamos a llamarlo así, de Serbia. Es curioso porque esta zona era una de las zonas más importantes para la historia del pueblo serbio, otro de los países que yo creo que han sido más peor tratados en toda la historia de Europa, opinión personal, pero sí es cierto que allí acabaron en esa zona muchos albaneses y fue un conflicto étnico bastante importante. Ahora mismo, como digo, no deja de ser un sitio bastante moderno y por supuesto tienen su propio gobierno, operan con su propio ejército, no tienen una moneda propia, creo que ahí se usa el euro, es uno de los sitios más baratos, pero es verdad que la situación con Serbia sigue siendo tensa. Evidentemente Serbia no los reconoce como tales, y si viajas a Belgrado, que lo voy a hacer también dentro de muy poco, observarás muchas pintadas, observarás muchas menciones, muchísimas menciones a Kosovo a lo largo de, yo diría, de todo el país o de todo el resto del país. El Sáhara Occidental es el siguiente país puesto en esta lista. Aquí es otra cuestión bastante curiosa. Técnicamente y a nivel legal, repito, a nivel legal, el Sáhara Occidental le sigue perteneciendo a España como potencia colonial, vamos a llamarlo así. Hubo un mandato de las Naciones Unidas donde España era la encargada de organizar la descolonización. Sin embargo, esto no llegó a ocurrir por algo que se llama la Marcha Verde, y es que desde Marruecos, aprovechando, estoy hablando de los años finales de los años 70, cuando el dictador Franco estaba ya en las últimas, aprovechando esa debilidad, desde Marruecos salieron un montonazo de personas para invadir de una forma simbólica todo el territorio del Sáhara. Bien, esto se ha mantenido desde entonces. Ojo, que lo estoy explicando de una manera muy rápida, porque hay muchísimos más matices. Pero lo cierto es que ahora mismo es Marruecos quien controla prácticamente todo el territorio, menos unas pequeñas zonas. Y es una fuente constante de disputas y de tensiones internacionales en la zona. De hecho, hasta hace no mucho tiempo, España reconocía el Sáhara como un país independiente, por lo menos de Marruecos. Aunque hace pocos meses cambió esa percepción y digamos que admitió la posesión de Marruecos sobre todo el territorio. Si nos ponemos a hablar de geopolítica aquí, podemos no parar, pero lo cierto es que Argelia, que es el gran enemigo
de Marruecos está apoyando a los saharauis. A su vez, en fin, es todo un caos que sí que me apetece hablar de eso en algún momento en otro vídeo mucho más largo y de una forma mucho más extensa. Pero lo que sí quiero decir aquí es que el Sáhara Occidental también es otro de los países que digamos que merecen existir, o es otro de los países que quieren existir. Punto. Ahora sí que nos vamos fuera de Europa y voy a hablar de Taiwán, que es el claro ejemplo de existes pero no existes. Y esto es complicado en cuanto a reconocer la existencia de alguien. Parece mentira. A ver, Taiwán, digamos que es una isla-estado muy cerca de la China continental, donde se refugiaron en 1949 los que se oponían al gobierno comunista que estaba desarrollándose en el resto del país. Ahora mismo, bueno, o desde ese momento, surgieron dos estados independientes. Por un lado, la China, vamos a llamarle continental, y por otro lado, este país que también a su vez se llamaba China. No mucho tiempo después se le trató de también cambiar el nombre para llamarse Taiwán, etc. En fin, también es una historia muy larga. Pero lo que ocurre aquí es que China les consideran como una provincia rebelde. Y muchos de los países, para no enfadar a China, simplemente no reconocen a Taiwán. Y es cuando se habla de las políticas de una sola China, precisamente se refiere a esto, es decir, a no reconocer a Taiwán como un país distinto de China. Y esto, ojo, que los chinos lo tienen muy, pero muy metido, y es algo muy importante para ellos. Otra curiosidad, por cierto, ahora que me acuerdo, dejándonos fuera del guión, pero sí sé que en Nauru, que es uno de los países del Pacífico, de las islas del Pacífico, un país que también debe ser muy curioso, hasta hace no mucho se reconocían a Taiwán como un país, básicamente porque eran los únicos que tenían relaciones comerciales. A raíz de la pandemia y de que diversas crisis económicas hicieran empezar a ser imposible este tratamiento comercial, cambiaron todo y ahora sí no reconocen a Taiwán, pero sí al resto de China. En fin, un absoluto lío geopolítico. Me estoy dando cuenta, además, de que cada una de estas cosas realmente merecería un único vídeo. Y ahora es lo que te voy a preguntarte a ti. ¿Qué crees sobre estos territorios? ¿Cuáles crees que tienen más derechos en cuanto a pedir su propia legitimidad? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Conocías todos estos casos? ¿Hay alguno de que no lo conocías? ¿Hay alguno que conoces pero que no haya salido en este vídeo? Todo eso, pónmelo abajo en los comentarios, que me encantará leerte. Y sobre todo es lo que yo estaba pensando ahora, que realmente sería bastante útil hacer un vídeo sobre cada uno de estos casos. Así que si es así, también ponlo abajo en los comentarios y nada, lo haré. También puedo hacer como hacen otros youtubers cuando dicen, vale, pues vamos a llevar a una cantidad de likes para hacer esos vídeos. Pero no lo voy a hacer, porque estoy pensando ahora que me apetece bastante hacer cada uno de esos vídeos y que es una buena idea. Y como decía antes también, el caso de Kosovo sí que tengo pensado visitarlo. Así que veremos un poco y explicaré en ese vídeo qué es lo que me encuentro, cómo es la vida ahí. Dicen que ahora mismo es un país muy seguro o es un sitio muy seguro. Así que yo tengo ganas, tengo curiosidad de conocerlo. Eso será dentro de nada, no mucho tiempo, porque el viaje es en mayo, así que quedan semanas. En fin, como decía al principio, suscríbete al canal, ayúdame con este proyecto, donde pues además de estos vídeos voy también viajando y tratando de comentar cositas curiosas que me encuentro, y también, ¿por qué no?, de vez en cuando hay que hablar de la actualidad. Así que si te apetece alguna de esas tres cosas, ya sabes, suscríbete. De momento voy a dejar el vídeo aquí y, como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.